2 tazas, un demonio, un casino y 2 dados. ¿Qué podría salir mal? Creo que si tuviera que hablar de los juegos indie, Cuphead sin duda sería de lo primero que se me vendría a la cabeza. La historia de un niño con cabeza de taza que junto a su hermano, por ver con ojo de serpiente en una apuesta, termina endeudando sus almas con el mismísimo demonio. Y para que éste les perdone la vida, los hermanos se embarcan en una aventura para cobrar todas las almas de los que tenían deudas con el diablo. Todo con el objetivo de tomar las 2 tazas. La verdad es que Cuphead es un juego que me encanta. Yo desde hace años que lo había visto completo, pero no fue sino hace unos meses, en el ya pasado año de 2024, que por fin tuve la oportunidad de probarlo. Y wow, amigo, creo que sin lugar a dudas ha sido una de las experiencias más estresantes y más hermosas que he vivido. Entre sus gráficos que recuerdan a la animación ochentera antigua, su enorme nivel de dificultad y su gran atención al detalle en cada aspecto, hacen a esta obra de arte indie simplemente una obra de arte. Y a eso vinimos hoy porque podríamos volver a repasar qué historia nos cuenta este juego. Volver a repasar la historia completa de Cuphead. Y es por eso que estamos aquí. Porque hoy les voy a contar la historia completa de Cuphead. La historia completa de Cuphead comienza de forma peculiar. Había una vez en un lugar lleno de rareza llamado Isla Wingull, 2 hermanos con cabeza de taza llamados Cuphead y Mugman. Hermanos que, como bien dicen sus nombres, tenían tazas de cabeza y pasaban sus días viviendo toda clase de aventuras al cuidado de su abuelo, el anciano Enderquito. Pero un pacífico día, cuando estaban explorando, se encontraron en un casino. Este casino era famoso ya que no era como cualquier otro, sino que le pertenecía al mismísimo diablo. No es un apodo, literalmente es el diablo. A pesar de las advertencias de su abuelo, el par entra al casino, en donde apuestan tras apuesta y logran tener una gran racha ganadora, sorprendiendo a King Dice, la mano derecha del dueño del casino, y pronto este desaparece en el lugar. Era el mismísimo diablo, quien les propone una última apuesta. Si lograban ganar en el siguiente tiro, este les daría todo su casino y todo lo que había dentro. Pero si perdían, tendrían que darle sus almas. A pesar de que Mugman pensaba que era una mala idea, Cuphead, cegado por su ojo de serpiente, tira de los dados, encontrándose con la mala noticia de que solo habían sacado 2 puntos. Un trato es un trato. Sus almas ahora eran suyas, pero Cuphead y Mugman le suplican que les perdone la vida. Quizás haya otra forma de pagarle. El diablo, pensando que sí, tenía una gran cantidad de deudores retrasados con sus almas. Si recolectaban todos sus contratos y sus almas por él, puede que les perdone su deuda. Y con 24 horas, los hermanos van a completar la tarea de cobrar todas las almas que les debían al diablo. Para esto, el par de hermanos va con Enderquito, que les dice que los deudores que confrontarían no serían precisamente amigables con ellos, por lo que antes tendrían que prepararse, por lo que les da una poción mágica que les daría las habilidades necesarias para el combate, y les explica las reglas. Tiene un disparador único y repetible para atacar. Si querían sus contratos, tendrían que derrotar a los deudores, quienes los atacarían, por lo que también tendrían que ser capaces de esquivar. Y aparte, contaban con otra habilidad que era el parry, un movimiento que podían usar en el aire para activar mecanismos y rellenar su ataque especial, que si lo llenaban, lanzarían un gran ataque más fuerte que el resto. Ya preparados, Cuphead y Mugman salen en busca de las almas. Como su primer desafío, Cuphead tendría que enfrentar a una pandilla de hortalizas en un jardín que tenían vida propia, y que con cada que vencía a uno venía el siguiente, siendo estos una papa enojona, una cebolla llorona y una zanahoria con poderes psíquicos. Pero esperando pacientemente para esquivar cada uno de sus ataques, Cuphead se hace con la victoria. Hoy había ensalada cocida para cenar. Después de eso, el par enfrentaría a una especie de bola azul que por cada que sufría más daño, se volvería más grande y más enojón, finalmente muriendo y transformándose en su tumba, sacando un montón de haces de su manga. Pero aun con todo eso, Cuphead lograría vencerlo. Después de eso, llegan a un barco crucero. El siguiente deudante serían los hermanos Howling Ace, unos hermanos ranas que eran muy famosos y expertos en artes marciales, enfrentando a Cuphead en una batalla poco justa. Al final los dos se fusionan en una especie de máquina tragamonedas, que Cuphead tendría que activar con su parry para poder atacarlos, pero esta vez sí se saca la lotería y logra vencer a los Howling Ace. Después el par enfrentaría a Hilda Bear, una especie de chica con forma de luna que los atacaría transformándose en un toro y en un ángel. Esta oponente sería especial dado que para poder alcanzarla, Cuphead y Mugman tendrían que montarse a pilotar unos avioncitos para perseguirla y dispararle por todo el nivel. Al final se transforma en la luna real y los ataca con la estrella Cuckoo, pero el par le daría las buenas noches. Y como el último deudante de la isla Inwell, los hermanos se enfrentarían a Clavel de Keine, una flor que, aunque parece ser muy bonita al principio, termina siendo una loca maniática que quiere mandar a Cuphead con San Pedro, y cuando lo hacemos enojar, intenta dejar a Cuphead sin plataforma en que pararse, pero con un poco de esfuerzo, Cuphead derrota a la flora fatal.
Y casi que así sigue el resto del juego, con Cockhead y Mugman enfrentando a todos los evasores para cobrar sus almas y salvar sus vidas, teniendo un montón de desafíos y retos en el camino. También antes de irse de esta isla, Cockhead encuentra una extraña mansión en donde había un jarrón. En este nivel tendremos que defender el jarrón de los espectros que intentarían asediarlo, no disparándoles sino que haciéndoles parry, y si logramos defenderlo exitosamente, nos haremos con un super disparo, una habilidad única que podemos usar cuando reunimos suficientes parry, en este caso siendo este disparo de leche a toda potencia. También antes de ir a la siguiente zona, se encuentran con King Dice y con Enderkito, que les dice que como sus fuerzas crecían de a pocos, pronto serían rivales para el mismísimo diablo. Eso sí, para acercarse a él, necesitaban ir con los contratos, pero cuando llegara el momento, había que hacer lo correcto, yendo estos a su siguiente reto. Y si se preguntan, estoy usando la instrumental de Toma 2 tazas para el video. Es que me gusta mucho. ¡Suban esa joya! Llegando a la divertida Isla Inwell 2, los hermanos tendrán que enfrentarse a la baronesa Bon Bon Bon, una reina de un mundo caramelo que enviaría 3 de sus 5 esbirros para enfrentar a las tazas. El orden y la secuencia en que aparecerán es completamente aleatorio, por lo que podría tocarte uno facilito o fácilmente tendrías que enfrentarte al mismísimo anticristo. Después de derrotar a sus esbirros, el castillo de la baronesa se pondría en marcha, persiguiendo a Cockhead por todo el nivel, pero Cockhead lograría liberar al reino de la dictadura, Timmy el Grande, un genio de la lámpara que usaría su poder de genio para derribar el avión de Cockhead, también materializando obstáculos que habría que esquivar. Al final creó una réplica de Cockhead en marioneta para acabar con él, pero Cockhead devuelve el genio a su lámpara. Pepi el payaso, un payaso de circo que usaría las atracciones de la feria para acabar con la taza, aprovechándose también del carrusel que venía de vez en cuando a atropellar a Cockhead, pero incluso con su velocidad de caballito sería un reto. Welly Wailers, un pájaro que sin duda alguna es de los jefes que más me costó vencer, ya que este dispara proyectiles muy rápidos y difíciles de prever. Después de eso empieza a sacudirse para soltar una ráfaga de plumas humanamente imposible de esquivar, y aún no conforme, cuando es derrotado, llama a otro pájaro con poderes psíquicos que empieza a flotar como Robotnik por todos lados, siendo muy difícil hacerle daño. Y si aún así de alguna manera sigues vivo, el pájaro aparecerá siendo llevado a primeros auxilios, en donde solo le podrás hacer daño únicamente cuando escupa su corazón, que por cierto escupe más proyectiles. Amigos, ustedes no saben cómo me costó este boss. Estuve como por 3 días hasta que por fin. La gran cantidad de alivio y orgullo que sentí cuando lo derroté es indescriptible. Ay, pero no logré prever lo que me esperaba después. Al derrotar al pajarraco, nos enfrentamos a Fear Frolic, un dragón similar a uno de cuentos clásicos que aunque nos persigue por el cielo, no iremos en avión y tendremos que avanzar por las nubes mientras que esquivamos ataques psíquicos y de fuego. Al hacerlo enojar, irá al otro lado del mapa, en donde empezará a escupir un montón de fueguitos que saltarán e intentarán golpearnos. Y quiero aclarar que los fuegos no saltarán de manera aleatoria. Genuinamente intentarán apuntar a donde estamos e incluso predecir a dónde saltaremos. Lo cual, a pesar de que tiene sentido, no deja de ser injusto porque no manches. De por sí es difícil tener que hacer parkour en nubes para no caerte. Después se lo sumamos tener que esquivar a estos tipos, que a veces no hay nube a la cual saltar porque salen de manera random. Y eso junto con tener que disparar al dragón. Pero si aún así, después de todo eso, por alguna razón sigues vivo, el un dragón se transformará en 3 dragones que disparan fuego que se multiplica y disparos largos de fuego. Y por algún milagro del destino, Cockhead lograría hacerse con la victoria. Creo que este es sin duda uno de los jefes que más me costó vencer. Me tocó 2 días, pero eso fue porque tenía mejoras. Al completar esto, Cockhead encuentra otra mansión contra el jarrón, y protegiéndolo logra desbloquear otra mejora, que ahora le permitiría ser invisible por unos segundos al estilo de la estrella de Mario. Eso hubiera sido útil hace 2 jefes. Después vemos la perspectiva de King Dice, quien admira la destreza de los hermanos Taz. Sin duda eran más competentes de lo que parece. Sin embargo, sospecha que tramaban algo, pero el diablo no se preocupa. Si tramaban algo, él los estaría esperando con una sonrisa. Continuando con la historia, los hermanos llegan a la isla Inwell 3, una ciudad muy moderna con un montón de deudores por confrontar. Cockhead enfrentaría a la reinita abeja, una abeja dictadora que tenía a sus pequeños trabajadores de miel con un triste sueldo de miel, enviando primero a su policía más fuerte que Cockhead derrotaría, después encarándolo ella misma, usando su cetro para hacer hechizos. Al enojarse, se transforma en un avión casi imposible de atacar porque olvida que tienes que estar subiendo todo el tiempo o te dañarás con la miel, pero con eso la taza la derrotaría. No sería la primera monarca que derroca esa semana.
el capitán Barba Salada, un pirata que tenía un barco con vida y que enviaba sus esbirros de agua salada para acabar con Coghead, un pulpo que lanza tinta que te dificulta ver, unos peces perrito que irían por Coghead y un gran megalodón que intentaría comérselo. Y si aún con eso y los disparos seguidos del pirata, su barco y su cofre atacando de alguna manera sigues vivo, tendrás que vértelas directamente con el barco del capitán que lanzará rayos y solo podrás atacarlo cuando deje ver su lengua. Al final Coghead hundirá al capitán con su barco. Los deudores siguen. Coghead enfrentaría a una sirena que podría petrificarlo como una merluza, un tren embrujado con esqueletos y otros espectros, una actriz que encaraba una obra de la vida de una mujer mientras intentaba masacrar al extra invitado, un ratón inventor que me recuerda mucho a Tom y Jerry, que usa su tecnología para combatir al par, solo para ser comido por un gato que resulta ser otro robot suyo, y quizás el jefe más complicado del juego, un robot gigante e imponente manejado por un científico loco, con un montón de haces bajo la manga, que poco a poco tendrás que ir desmantelándolo y desmantelándolo. ¿Qué está pasando? Pero con todo eso no era reto para los hermanos, cobrando alma tras alma y contrato tras contrato. Finalmente ya habían conseguido todas las almas que el diablo les pidió, por lo que el grupo regresa al casino del diablo para ir a darle la noticia. Sin embargo, antes de entrar, estos son emboscados por el señor Kindice, quien les dice que por su gran competencia les hizo perder una apuesta, así que antes de eso jugaría un pequeño juego con él. En esta ocasión, Coghead no enfrentaría directamente a su oponente como de costumbre, sino que, como al inicio del juego, tendríamos que dejarlo a la lotería, tirando un dado para avanzar en un tablero que decidiría con cuáles de los lacayos de Kindice tendríamos que enfrentarnos, como el cigarro de Kindice, un conejo mágico, un mono de circo, unas piezas dominó, unas fichas de bingo, un caballo, entre muchos otros, hasta finalmente poder llegar al final para enfrentarlo directamente, sin un desafío de mitad habilidad, mitad suerte. Me acuerdo que cuando jugué este nivel, aunque ustedes no lo crean, había logrado superar casi todos los jefes al segundo intento, y cuando ya estaba a punto de llegar, tuve la pésima suerte de caer en esta casilla y me tiraron al inicio del nivel. Quería saltar del techo de Changusa en ese momento, pero cuando al fin logramos llegar, encaramos a Kindice, y esta vez la suerte estaría de nuestro lado. Al derrotar al rey dado, finalmente llegamos a la oficina del diablo, en donde este, impresionado por cómo vencimos al lacayo inútil y le trajimos todos los contratos de armas, nos ofrece un nuevo trato. La posibilidad de que los hermanos se unan a él como sus esbirros personales con todo el poder y la riqueza que pudieran imaginar. Si decidimos aceptar el trato, desbloquearemos el final malo en donde los hermanos se vuelven los esbirros malvados del diablo para siempre. Pero si decidimos negarnos, el diablo se enojará y lo tomará como desafío. Ahora nos enseñaría lo que pasa cuando rompes un contrato, iniciando la batalla final. Los hermanos se enfrentarían al mismísimo diablo en medio del casino. Este no era para nada un oponente a subestimar, dado que con su gran poder tendría un montón de haces bajo la manga. Se transformaría en cabra para aplastarnos, se transformaría en dragón para comernos, invocaría en misiles de fuego y rebotadores, se transformaría en araña para atraparnos, llamaría a sus pequeños esbirros demonios que nos entorpecerían al paso, y un montón de desafíos más. Pero incluso con eso, los hermanos lograrían ponerse a la par del diablo. Viendo esto, el demonio se burla y escapa a las fauces del casino, Coghead y Mugman no dejando que escape, llegando al par al mismísimo infierno, el diablo estando listo para acabar con esto, lanzando bombas parry, hachas flotantes, llamando a sus lacayos y poco a poco dejando sin piso a Coghead. Pero estos no se rinden y con gran facilidad van debilitando al diablo. Este se está quedando sin haces bajo la manga, por lo que como un niño pequeño empieza a berrinchar y llorar. Hasta sus lágrimas eran peligrosas, pero aún así, Coghead derrotaría al diablo. Después de haberle dado tremenda paliza, el diablo se rendiría, pero los hermanos aún no terminaban con esto, estos agarrando todos los contratos de almas y quemándolos, así liberando a la isla Inwell de su eterna servitud al diablo. Estos dándole la noticia a todos, y los que antes habían intentado matarlos, ahora lo celebraban, toda la isla brindando por Coghead y Mugman, y los hermanos prometiendo no volver a apostar en lugares extraños para no meterse en problemas, al menos hasta su próxima aventura, así terminando la historia completa de Coghead. O al menos por ahora. Este es un proyecto nuevo que ando creando. No sé si llega lejos, pero quién sabe. Recuerda darle like y suscribirte para apoyar este contenido.